Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, profe. ¿Recuerdan en qué nos quedamos? ¿Habíamos terminado tema o no? Sí, habíamos terminado ese tema ya. ¿Este ya lo hemos visto todo? Entonces, continuaríamos con este tema, estado actual de la microbiología. Es difícil hablar sobre un estado actual, dado a que hay una gran diferencia entre países desarrollados y países en desarrollo y países subdesarrollados. Cada uno tiene su capacidad económica muy diferente y eso desgraciadamente implica o impacta directamente en la tecnología y en la preparación de sus personas, de su gente. Por ejemplo, nosotros hemos visto que hay mucha gente preparándose en microbiología y afortunadamente las especialidades han crecido mucho
se han desarrollado mucho. El detalle aquí más que nada es que cualquier proyecto, cualquier investigación requiere una gran cantidad de recursos y no siempre están disponibles, no siempre es posible. Pero bueno, vamos a ver, ya con lo que vimos de la historia de la microbiología, vamos a ver que aquí se divide muy fácilmente, bueno, tres áreas básicas, ¿sí? Lo que es la bacteriología médica, ¿sí? Hablamos microbiología médica, perdón. La microbiología médica pues abarca la bacteriología médica, la micología, la virología y la parasitología, que ya lo habíamos platicado, ya habíamos visto que estas, bueno, nos han llevado a la genética y a la biología molecular, ¿sí? Obviamente estas también han proliferado hacia el área de la medicina, ¿sí? Que no se debería de diferenciar mucho con lo que es el área de químico-farmacobiología. Sí, desgraciadamente aquí en nuestro país, hace más de 60 años, a alguien se le ocurrió que tenían que estar separadas QFB de lo que es medicina. Sí, no sé si alguien tenga conocidos en otros países, sobre todo en Estados Unidos, allá no existe la carrera de QFB. No sé si alguien tenga algún conocido, a ver, que nos pueda platicar. ¿Cómo es en Estados Unidos el diagnóstico médico, el diagnóstico de enfermedades infecciosas? Alguien que sepa un poquito, a ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? ¿Nadie tiene gente por allá? Profe, perdón Sí, que lo adelante. interrumpa. Es que me comentó mi compañero John que no se iba a poder conectar a la clase. Me acaba de mandar un mensaje. Qué Nada barbaridad. más Lo para vamos a aclararle. reprobar nada más por eso. Ay, no, ¿cómo cree? No te preocupes. Luego que se ponga al tiro. Sí. Sí, no hay problema. Miren, en otros países UFB no existe. Es uno de los grandes problemas que tenemos los químicos farmacobiólogos. En la parte de Latinoamérica sí se ha proliferado porque han seguido el modelo de México, pero en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa no. Allá el que hace el diagnóstico es un médico que regularmente o es médico patólogo o es un médico infectólogo, ¿sí? Y que pues inicialmente estudia medicina. Sí, acá en México, por ahí en los años 40, medicina, ¿sí? Bueno, no existían los QFBs primero. Lo que hacían en medicina era de que el estudiante que no lograba terminar la carrera, pero que estudiaba más del 50% de las materias, les daban un título de técnico farmacólogo. A mí todavía me tocó una maestra ahí en Farma que era técnica farmacóloga, de las primeras, mejor dicho, de las últimas generaciones que hubo, ¿sí? La maestra Margarita. Entonces, bueno, pues, al final veían que muchos estudiantes querían estudiar solamente farmacología y porque era muy fácil poner una farmacia o era más fácil poner una farmacia que estudiar medicina. Y entonces decidieron separarla. ¿Sí? Por ahí en 1952 separaron de medicina la carrera de QFB. Y fue que nació Pharma. Desde entonces tenemos nuestro programa de estudio en nuestra escuela. No está mal, ¿sí? Pero el químico farmacobiólogo se ha separado demasiado de la medicina y no está bien tampoco. Entonces,
yo les voy a sugerir, cada vez que puedan salirse del laboratorio, váyanse a ver a los pacientes, váyanse a ver los datos clínicos que se ponen en el expediente, porque son muy importantes y son vitales para hacer diagnósticos. Bueno, pero regresando a nuestro tema, que ya divagué mucho. Miren, conocer a las bacterias, conocer a algunas bacterias patógenas, conocer cómo actúan esas bacterias patógenas en nuestro cuerpo nos ha llevado a desarrollar el área médica, ¿sí? El área de tratamiento del cual hablábamos hace un momentito. Sí, por ejemplo, el médico inicialmente pues era un médico general, conforme se especializó en algunas áreas, fue tomando lo que se conoce como una especialidad. Entonces el médico general hoy en día, por ejemplo, puede especializarse en epidemiología, en infectología, en inmunología, en alergología, en farmacología, aquí hay que agregar toxicología después de esto, ¿sí? O en la industria farmacéutica, ¿sí? Muchos desarrolladores de vacunas, muchos desarrolladores de alimentos procesados, de nuevos alimentos, están o son de origen médico, son médicos que se han especializado, ¿sí? En el área de alimentos igual, ahora más con el auge de la microbiota intestinal y de su hallazgo sobre la utilidad en el metabolismo humano, pues se están desarrollando los probióticos, los prebióticos y los métodos de tratamiento para utilizarlos, ¿sí? Obviamente ahí entran todas estas especialidades junto con las de medicina interna, por ejemplo, y que están probando cómo la alimentación está actualmente está mal y cómo la pueden reencaminar para poder mantener una microbiota saludable y obviamente a un humano saludable. Y además también la biología ambiental, ¿sí? Ahorita con tanta contaminación, el humano está buscando estrategias para tratar residuos contaminantes y pues resulta de que todo está en la naturaleza, nuestras bacterias son muy importantes, nuestros hongos son muy importantes, tienen muchas enzimas, tienen muchos metabolismos que pueden destruir eso que actualmente nosotros lanzamos y contamina nuestro ambiente. Entonces el desarrollo nos ha llevado a conocer mejor a los microorganismos. Por ejemplo, aquí les pongo esta gráfica. Este es el ciclo de vida de un parásito, Trypanosoma, ¿sí? Que le genera una enfermedad que le llaman la enfermedad del chiclero. Sí, está bien dicho chiclero, ¿verdad? El que recolecta la savia del chicle, del árbol del chicle. Creo que le llaman así chiclero. Cuando son picados por este insecto, les transmiten este parásito. Ya conocemos todo cómo afecta dentro del organismo y cómo afecta o cómo se multiplica en el parásito, ¿sí? Y obviamente conocemos algunos tratamientos, no siempre funcionan, pero pues ya los conocemos. Ahora, desde el surgimiento del primer microscopio, que utilizó Van Leeuwenhoek, hasta la actualidad los microscopios han evolucionado al grado, por ejemplo, de que en estos, por ejemplo, ustedes ya programan el microscopio, ponen su laminilla para estudiar, y automáticamente el microscopio va moviendo la laminilla y va tomando fotos de cada campo visual, ¿sí? Ustedes ahí en Pharma van a ver algunos de estos todavía. Estos son los más modernos, no sé si los tienen en Pharma, y estos son los más modernos de esta marca Carl Zeiss.
Eh, pero de los que tenemos en Pharma. Pero estos, por ejemplo, pues son una belleza, ¿no? Porque le pone usted la laminilla y el equipo, ¿sí? Es un robot que va tomando las fotos y vía WhatsApp las está mandando a una nube para que ustedes las vean en un iPad, las vean en una televisión inteligente, una Smart TV, ¿sí? Y puedan estudiar cada uno de los campos y hacer un diagnóstico más preciso, ¿sí? Esto es genial, ¿sí? Además de que el poder de resolución, el poder de visión que tienen ahora los microscopios, pues nos lleva a encontrar una gran cantidad de microorganismos. Miren, por ejemplo, estas son algunas fotos ahí que yo he tomado, pero vean estas bacterias, ¿sí? Hubo un tiempo donde no se podían observar estas bacterias, ¿sí? Hay algunos microscopios Made in México y no es que sea malinchista, simplemente pues los hacen con la intención de vender, ¿sí? Con la intención de venderlos a laboratorios pequeños y los hacen con poca resolución, ¿sí? Y digo los hacen en México porque también los buenos microscopios muchos los hacen en México, ¿sí? Entonces, bueno, en algunos de ellos no se ven este tipo de bacterias. Ahora los podemos observar en sangre, por ejemplo, en lesiones, vean este tipo de bacterias. ¿Sí? Acá todo esto se ve bien claro. Esta es una célula que se está, prácticamente las bacterias se la están comiendo. Aquí hay un leucocito, una célula de defensa. Vean, aquí hay una de orina, ¿sí? Dentro de estas células están creciendo las bacterias. Ya las pueden observar. Por fuera hay otras células, ¿sí? Esta célula prácticamente está siendo comida. Aquí tenemos un leucocito y tenemos un hongo. No se alcanza a percibir muy bien, pero este es un hongo. Y aquí se ven las bolitas. Este es el histoplasma, un hongo que habita en el excremento de los murciélagos, que cuando uno se mete a las cuevas a inspeccionar las cuevas, ¿sí? Si hay murciélagos ahí, pues se puede contaminar con este hongo. Y en algunos casos es letal. ¿Sí? Es terriblemente letal. También hemos desarrollado variantes del microscopio óptico, variantes que nos han permitido estudiar mejor las células, estudiar mejor los organelos de las células. Por ejemplo, uno con epifluorescencia. El microscopio de epifluorescencia, pues, utiliza luz ultravioleta en el rango de los 250 micrómetros y permite que algunas sustancias puedan brillar o nosotros podemos colocar algunas sustancias cromogénicas o que desarrollan brillo, ¿sí? Cuando son impactadas por la luz ultravioleta. Entonces podemos estudiar, por ejemplo, la presencia de algunos compuestos en la membrana celular, en la pared celular de las bacterias, en los cromosomas, los podemos tener los cromosomas. Vean, en este caso, estamos viendo una ¿cómo se llaman? Hay estos organelos de las hojas, pero podemos ponerle a los anticuerpos, esas proteínas que buscan alguna bacteria patógena o alguna toxina, ¿sí? Les podemos poner un fluorocromo y podemos diferenciarlas del resto. Aquí tenemos un grupo de bacterias, ¿sí? Teñidas con dos fluorocromos diferentes. Las que están en rojo son bacterias de biota normal, las que están en amarillo son las bacterias que nosotros consideramos patógenas y que hemos utilizado un anticuerpo, una proteína específica que busca alguna parte de esta bacteria y la podemos teñir e identificar rápidamente, ¿sí? Existen también microscopios de campo oscuro, de contraste de fases. El de contraste de fase nos permite ver algunas estructuras en movimiento muy fácil. Aquí vemos un leucocito que anda siguiendo esta bacteria, ¿sí? El de campo oscuro podemos ver las células perfectamente bien, así como en el interior sus organelos.
Algunas bacterias que no se ven en campos claros, por ejemplo, Treponema pallidum, una bacteria muy difícil de observar, ¿sí? Pues es una de las técnicas y esta técnica es muy simple, nada más tenemos que poner un objeto, ¿sí? Oscuro que no deje pasar la luz de manera directa, pero que sí haga un efecto de que por una ligera abertura permita entrar un haz de luz que pase de manera oblicua, ¿sí? Esta luz de manera oblicua va a pasar, ¿sí?, hacia la laminilla, la preparación, ¿sí? Y va a seguir sin ningún problema hacia afuera, a menos de que haya algo con lo que choque y entonces la desvía. Y es cuando podemos ver estas imágenes. Entonces, esta técnica de campo oscuro es una técnica que se utiliza poco, pero que es muy buena, ¿sí? Y bueno, ahora cada vez más se está utilizando la microscopía electrónica. Los microscopios están bajando de precio y de tamaño. Sí, por ejemplo, este microscopio que se tiene en la UNAM, en el campus Morelia, que está acá ¿cómo se llama por acá? Ahí por donde está FIRA y por donde está... ¿Por la bueno, ENEP? acá ¿cómo? ¿Por la ENEP? Ándale, sí, por allá. Sí. Ahí tienen un laboratorio de microscopía electrónica, entonces ahí está este microscopio, ¿sí? Bastante bueno. Por ejemplo, aquí tomamos estas fotografías de levaduras, de bacterias. Esta es una bacteria, se fijan, y estas otras más pequeñitas son otras bacterias. ¿Sí? Entonces tenemos una mezcla de bacterias, pero en estos microscopios se pueden tomar hongos. Estas no son mías, estas son tomadas del libro, pero es como podemos nosotros observar los hongos. Ahora, en cuestión de cultivos, ¿cómo trabajamos la bacteriología en cultivos? Vamos a ver nada más bacterias, ¿sí? Resulta de que los medios de cultivo han evolucionado bastante rápido. Actualmente ustedes ya no van a preparar sus medios de cultivo como lo hacíamos nosotros, por ejemplo, cuando estábamos estudiando, que teníamos que llevar papas, que necesitábamos llevar carne, que necesitábamos llevar pollo para hacer los caldos y de ahí agregarles el agar para que se solidificaran y poder cultivar a las bacterias, ¿no? Ahora ya se los venden o preparados, ¿sí? O se los venden en frascos para preparar el medio de cultivo. Entonces ya uno puede agregarle sangre, por ejemplo, y prepara agar sangre, donde puede identificar perfectamente bien a la bacteria Staphylococcus aureus, ¿sí? que es hemolítica, que destruye la sangre, que nos permite rápidamente identificarla. Sí, pero hay medios muy especializados que hacen crecer bacterias que nosotros difícilmente hubiéramos podido preparar el medio de cultivo. Sí, yo recuerdo que hay un agar para la bacteria que genera la tuberculosis, que se lleva más o menos en promedio 72 horas para prepararlo. Sí, y ahora tenemos medios que nos ayudan muchísimo y que no requieren ni siquiera que le dediquemos ese tiempo para la preparación del medio de cultivo. Hay de todo tipo de medios para bacterias, para hongos, para virus, ¿sí? Incluso para cultivos celulares. Si queremos estudiar bacterias, hongos o virus en cultivo celular, también existe ya esa tecnología, nos ha permitido desarrollarla, ¿sí? Actualmente en los laboratorios, pues el área de bacteriología es un área poco demandada en México porque los médicos no saben mucho bacteriología. Yo les puedo asegurar que todos los médicos recetan antibióticos, pero menos del 1% de esos médicos saben bacteriología y tienen idea para qué están dando el antibiótico. ¿Sí? Muy pocos lo saben, entonces es muy importante que nosotros ayudemos a esos médicos a aprender microbiología
¿sí? Hay que aclarar una cosa: dentro de todas las bacterias que existen en nuestro planeta, yo creo que menos del 1% son bacterias patógenas para el humano. Entonces, quiere decir que muchos de nosotros podemos trabajar en el área clínica o médica, ¿sí? Pero muchos pueden trabajar también en el área ambiental o en el área sanitaria, en alimentos. Ahora, todas estas bacterias, el 100% se encuentran clasificadas en una especie como de diccionario, que es este manual Vergis. Este manual Vergis es podemos decir que es un diccionario de bacterias. Aquí se encuentran todos los tipos de bacterias, todos los tipos de bichos, patógenos, no patógenos, ambientales, cultivables, no cultivables, con sus características. Cuando yo entré a estudiar farma, había un manual de alrededor de unas 300 hojas. Era bastante grueso. Para la época, pues era mucho. Estaba ahí en la biblioteca. Desgraciadamente, bueno, no sé si sigue ahí o ya se haya perdido, pero estaba muy deteriorado en aquel tiempo porque ya también era viejito. Sin embargo, actualmente el manual Vergis, ¿sí? Debe de tener, no sé, unos 25, 28 tomos. Es decir, ese número de libros, ¿sí? Para describir a todas las bacterias que se pueden encontrar en nuestro planeta, o que se han identificado, mejor dicho, en nuestro planeta, ¿sí? Y cada vez se están descubriendo más y más. Yo hay nombres que nunca escuché durante la carrera, que nunca escuché durante 20 años de ejercicio de microbiología, y que actualmente con el estudio, por ejemplo, de la microbiota, estoy escuchando bacterias nuevas que no son cultivables, bacterias que son importantes para nosotros y que ya se encuentran en el manual Vergis. ¿Sí? Entonces, ya es imposible también comprar el manual Vergis. Cada tomo anda por ahí alrededor de los $1,500. Entonces, comprar 25 o 30 tomos, pues es una buena cantidad de lana, ¿sí? Y más si a lo mejor podríamos encontrar algún padrino, ¿no? Alguna empresa que diga, yo se los compro a Pharma, pero sería algo muy, muy, muy bueno. Ahora, ¿qué tiene el manual Vergis? Pues el manual Vergis, además de tener el nombre de la bacteria, tiene todas sus características. Por ejemplo, si es gram positiva, gram negativa, que luego vamos a ver esto. Esto básicamente responde a cómo se tiñen con una coloración que llamamos coloración de gram. Si se tiñen de color azul, son gram positivas. Si se tiñen de color rojo, son gram negativas, ¿sí? También cómo reaccionan. Por ejemplo, pueden tener una enzima que se llama oxidasa. Si está presente la enzima, ¿sí?, es de un tipo; si no está presente, es de otro tipo, y así vamos metiendo diferentes características, identificando las características metabólicas. Por ejemplo, si tiene la capacidad de utilizar azúcares como la lactosa, la sacarosa, la gilosa, el malonato. Todas esas, ¿sí?, nos van llevando así por caminos como positivo hacia acá, negativo hacia acá. Por ejemplo, aquí en este flujograma, ¿sí?, siguiéndolo así como está, pues nos lleva a identificar estafilococos, streptococos, otra bacteria muy importante, ¿sí?, corinebacterias, corinebacterias listeria por acá y corinebacterias difteria por este otro lado, ¿sí? Nada más siguiendo diagrama de características, nosotros podemos ir identificando nuestra bacteria, ¿sí? Entonces, la bacteriología actualmente nos permite identificar muy rápidamente, además, las bacterias. Bueno,
Eso de identificar muy rápido, lo tengo que poner entre paréntesis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la técnica que habíamos comentado, la reacción en cadena de la polimerasa, donde se amplifica un pequeño segmento de material genético, resulta de que es muy rápida ya actualmente, ¿sí? Hay un sistema que se le llama secuenciación, donde después de la PCR, que puede tardarle, no sé, 3 horas, ¿sí? Con la secuenciación hacen un análisis de las copias de material genético que hicieron, lo buscan después, perdón, identifican en qué orden están las bases, ¿sí? La adenina, la guanina, la citosina, identifican en qué orden y luego buscan en un banco de genes que ya existe a nivel mundial y que es abierto para que cualquier investigador lo consulte y pueden determinar de qué microorganismo es. De esa manera, por ejemplo, identificaron rápidamente el coronavirus. Ah, este es un coronavirus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía la misma secuencia genética que los coronavirus que ya se habían identificado. Cosa que no ocurrió, por ejemplo, aquí con el VIH. El VIH no existía la PCR, no existía el banco de genes. Entonces, la forma de identificar el VIH fue por cultivo celular y por microscopía electrónica. Pero nosotros podemos ver si una herida se contamina, cuál es la bacteria o el bicho que está haciendo ese chiste, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento, por ejemplo, que ustedes van a aprender actualmente en Pharma? Bueno, pues en Pharma les van a enseñar que deben de tomar una muestra, por ejemplo, de una herida, ¿sí? Esta muestra la tienen que sembrar en medios de cultivo. Le llamamos cultivos primarios porque no sabemos todavía qué hay en la muestra de bacterias, ¿sí? Se estrían y se dejan 24 horas, de 18 a 24 horas para que crezcan estas colonias. Cada bolita que está aquí es una colonia bacteriana. Se fue o fue originada por un tipo de bacterias. Regularmente las buscamos que estén separaditas, que no estén tan pegadas como esto, porque después nosotros aquí nos podemos ver si son iguales o diferentes. Una vez que ya tenemos estas bacterias aisladas, lo que hacemos es meterlas en estos medios que son medios de cultivo pero diferenciales. Cada medio de cultivo tiene un sustrato diferente y puede tener un indicador de pH, ¿sí? O podemos nosotros agregarle algo que reaccione con ese sustrato o con un subproducto del sustrato que la bacteria arroje. Y entonces identificarlo. Una vez que identificamos a la bacteria, ¿sí? Podemos ver su sensibilidad a los antibióticos mediante esta técnica del antibiograma. Pero de aquí hasta acá, mínimo se van a aventar 72 horas en hacer el trabajo. Es decir, el paciente en 72 horas o ya se curó o ya se murió. ¿Sí? Si tuviéramos la técnica de secuenciación y PCR en cuestión de 4 o 5 horas, ya estaríamos dando el resultado. Hay laboratorios que manejan cantidad enorme de muestras, mucho material que se consume, mucho, ¿sí? Y las personas que están ahí pues deben de ser muy, muy hábiles para poder identificar de cada paciente, ¿sí? El bicho que le está afectando y no confundirlos, no empezar con que este es de este paciente, no es cierto. Esta cantidad de placas, imagínense si ustedes tienen que trabajarse por 72 horas una muestra, ¿sí? Quiere decir que si a ustedes les llegan 10 pacientes, se están muriendo del exceso de trabajo, ¿sí? Vamos a ver si corre. Este es un video, perdón. No quiere correr, vamos a ver si lo podemos hacer correr desde acá.
no quiero correr. A ver, ya aparece aquí. Vean, este es un laboratorio en Estados Unidos que maneja una gran cantidad de muestras, entonces debe de tener a mucha gente trabajando con pocas muestras para poder trabajar, para evitar que se confundan los resultados. Y aquí nos muestran un equipo que hace el trabajo de 10 personas. Un equipo automático para sembrar muestras. Programable, que no se queja, que no toma vacaciones. Ay, ay, ay. Esas son las asas. Y ahí van las muestras. Y el equipo va tomando las placas y las muestras y va sembrando. Unas puntas para tomar la muestra, ahí la toma. Ahí está el asa, aplica la muestra y la estría. El problema de estos equipos es que cuestan millones. ¿Sí? Entonces en México es difícil que lleguen y que se utilicen. Sí, desgraciadamente, y si nos llega la austeridad republicana, menos. Digo, no tengo nada en contra de la austeridad o del gasto, pero creo que hay otras formas de ahorrar, ¿eh? No como se está haciendo. Creo que por ahí alguien ya trabaja en un hospital grande. Sí, el trabajo que hace esta máquina es el trabajo de 10 químicos. En México no se aplica porque el hospital más grande, por ejemplo, aquí en Morelia, creo que tiene 350 camas, no sé si es el Seguro Social o el ISSSTE. Pues realmente no es mucha gente, no son muchos pacientes. En Estados Unidos hay hospitales de 1,000 o 2,000 camas. Imagínense 2,000 pacientes, que al 10% de esos 2,000 pacientes le tomen muestras, ya son 200 muestras. Y para trabajarlas en un día, ¿sí? Es un mundo de gente. Una persona, un químico no puede trabajar más de unas 10 muestras. Con el método tradicional, con el método que les decía yo, que se tardan 72 horas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es otro equipo, un equipo automatizado de identificación. Después de que ya tienen ustedes el cultivo primario, lo que hacen es meter en esta tarjetita, esto es del tamaño de un INE, de una tarjeta de una identificación del INE, ¿sí? O de una tarjeta de crédito. ¿Sí? Y ustedes ponen de las colonias aisladas una suspensión en solución salina, lo meten aquí en esta manguerita, ¿sí? Y el equipo hace todo lo demás, llena cada uno de estos orificios. Cada uno de estos orificios tiene un sustrato equivalente a lo que hace un tubo de estos, ¿sí? La diferencia es de que el equipo tiene un incubador, tiene un llenador para que se llene, tiene un incubador para tener la temperatura que mantenga, que haga que se reproduzcan las bacterias, y tiene un lector de desarrollo aquí adentro. ¿Ves? Cada lector de desarrollo, cada 15 minutos, perdón, el lector de desarrollo está midiendo la densidad de bacterias que existen en cada uno de estos orificios. Y en 4 o 6 horas
puede identificar una bacteria y darnos un antibiograma. Esto, por lo menos en la práctica, puede bajar de 72 horas a 48 horas o a 24 horas la identificación microbiana y la emisión de un resultado. Entonces, esto es muy bueno, ¿sí? Déjenme ver, creo que esto también es video, ¿sí? Ahí vemos las tarjetitas y ahí vemos el interior. Cada tubo de estos tiene una muestra en suspensión, una colonia en suspensión, y lo que hace esta cámara es de que aplica primero succión para extraer el aire que tiene cada pocillo aquí en el interior, cada celda, y luego hace el efecto contrario, aplica presión para hacer que el líquido se meta a través del tubo y se vaya dispersando en cada una de estas celditas. Aquí se va a ver cómo va entrando. Vean que cada celda está conectada. Aquí hay un sustrato, cual se disuelve cuando entra el líquido con las bacterias. Y las bacterias empiezan a replicar, ¿sí? Aquí nos dice que ya se llenaron las tarjetitas, hay que cambiarlas al incubador. Acá está el lugar para que se metan, ¿sí? Lo primero que hace el incubador es cortar el tubo a través del cual ingresó la solución. Lo corta con calor. Bueno, va leyendo también este código de barras que está relacionado, se correlaciona con los datos del paciente, ¿sí? Lo va leyendo y va identificando de qué pacientes cada muestra. Y luego entra esa aguja caliente al rojo vivo que corta y sella el tubo. Y luego cada tarjeta se mete al incubador. Este es un incubador rotatorio. Allí hay una temperatura controlada de 35 a 37 grados. Y cada 15 minutos esa tarjeta se saca del incubador y se le aplica un haz de luz para leer la densidad óptica de las bacterias. Donde estén creciendo las bacterias significa que el sustrato puede ser utilizado. No están creciendo, el sustrato no es nutritivo para la bacteria y por lo tanto se va descartando. Y entonces, esa es una forma de identificar a las bacterias. Entonces, cada 15 minutos, un cultivo en cuestión de 4 horas, ya sabemos qué es. Y una vez que se sabe qué es, que ya se identificó la bacteria, pues se desecha. ¿Sí? Ahí están las que ya se terminaron de identificar, ya no sirven, ya son desechos. Entonces, estos aparatos actualmente ya fueron dejados de utilizarse en muchos lugares, sobre todo de países desarrollados, pero los están mandando. Por ejemplo, México tiene en varios lugares de estos equipos reutilizados, ¿sí? ¿Cómo se dice? Rehabilitados, aunque ya cumplieron su tiempo de vida en Estados Unidos, por ejemplo, los rehabilitan, les cambian piezas, los vuelven a renovar y los instalan en hospitales aquí en México, ¿sí? Pero ya este tipo de equipos ya están dejando de ser útiles en países como Estados Unidos. Otra forma de identificar rápido a las bacterias es utilizando algo que conocemos como los anticuerpos. Ya les había platicado yo de las gamma-globulinas, esas proteínas que pues, tienen la capacidad de neutralizar toxinas, pues son tan específicas que solamente se pegan con una bacteria específicamente o a una estructura de la bacteria específica, de tal forma que nosotros podemos preparar un solo antisuero
es decir, un solo anticuerpo contra una especie de bacteria en particular. Entonces esta técnica se desarrolló por ahí en los 80s, ¿sí? Y con la cual podíamos identificar en cuestión de horas qué bacteria era la que estaba generando la infección. ¿Cuál es el problema? Que era muy caro generar estos anticuerpos. Es muy caro todavía. Comprar ahorita 1 mililitro de anticuerpos para serotipificación, ¿sí? Anda costando alrededor de unos 7-8 mil pesos. Pues imagínense bacterias como la salmonela, que hay alrededor de unas 2,000 diferentes tipos de bacterias de la salmonela, pues comprarlas era una millonada, ¿no? No cualquiera puede hacer eso y además sale costeado. Y lo que sí se está utilizando hoy actualmente en los países en desarrollo, pues es la reacción en cadena de la polimerasa. Esa reacción donde, les comentaba yo inicialmente, solamente necesitamos un segmento de material genético, ¿sí? Actualmente es RNA o DNA, el que quieran. El equipo va a hacer una copia, ¿sí? O va a hacer, si es RNA, va a hacer DNA y luego lo va a duplicar. Si es DNA, simplemente va a empezar a hacer copias. Y vean, una copia, ¿sí? Nos lleva a generar dos, ¿sí? Dos segmentos. De estos 2 segmentos se hace una nueva copia y se generan 4 segmentos y así se va. Y esto es, se hacen alrededor de 40 ciclos. Entonces la cantidad de material genético que se puede generar, pues es muy alta la concentración, ¿sí? Entonces con la reacción en cadena de la polimerasa podemos detectar genes bien específicos, ¿sí? Que ahora con la secuenciación, por ejemplo, que son la lectura de esos segmentos genéticos, donde nos dice si es tiamina, citosina, adenina, guanina, ¿sí? Citosina. Esta lectura, ¿sí? Es cómo está constituido ese segmento genético. Esto es lo que se manda al banco de genes y automáticamente el banco de genes nos dice, esto es el gen de la bacteria Salmonella y es el gen que destruye a la penicilina, por ejemplo. Entonces, con esta técnica de secuenciación en cuestión de horas, nosotros podemos saber qué bacteria es la que nos está enfermando, ¿sí? Y qué bacteria, y qué genes tiene esa bacteria. Esta es la que nos llevó a los microarreglos. De los microarreglos ya hemos platicado. Estos microarreglos empezaron siendo unas tarjetas así gigantes, ¿sí? Pero ahora son del tamaño de un portaobjetos. Y cada cuadrito tiene miles de millones de genes. Estos miles de millones de genes, por ejemplo, pueden identificar todas las bacterias que se encuentran en boca, ¿sí? Y decirnos si dentro de estas bacterias hay alguna patógena, alguna que nos puede generar faringitis. Además, nos dice si esa bacteria tiene genes de resistencia o tiene genes especiales de agresión. Y esto se hace en cuestión de 4 o 5 horas. Imagínense que ustedes vayan a un laboratorio y les tomen un exudado nasal como el que ahorita se hace para coronavirus, y sin buscar realmente coronavirus, o sea, para ver qué es lo que puede encontrarse, pues resulta que se ensaya y les puede decir que tienen coronavirus o que tienen influenza o que tienen un virus sincicial respiratorio o que tienen una mezcla así de influenza con sincicial respiratorio, de coronavirus con influenza, no sé. Eso es lo que nos da estos microarreglos, ¿sí? Muy rápido, en cuestión de horas, ¿sí? Bueno, este es en cuestión del área médica. En cuestión del área farmacéutica, por ejemplo, pues, si recuerdan cómo se producía la penicilina en esas botellas de aluminio que se tenían que apilar en lugares cálidos para que pudieran crecer.
Bueno, esas ya se han cambiado por esto que conocemos nosotros como biofermentadores. Podríamos decir que son ollas de presión, ¿vale? Podríamos decir que son ollas de presión, pero no lo son. Simplemente son contenedores que van de diferente tamaño, donde se está agregando medio de cultivo hacia el interior y se está extrayendo de ese interior medio ya gastado, ¿sí? Pueden ser de diferentes tamaños, desde estos pequeñitos de 10 litros, estos que son de 1,500 litros, o estos que son de 25,000 litros. Imagínense producir, ¿qué se les ocurre? Cualquier antibiótico. Y ahora con la capacidad que tenemos de modificar a las bacterias, les metemos a las bacterias los genes para que produzcan, por ejemplo, una hormona, y obtenemos gran concentración de hormonas conforme se van replicando las bacterias. Sí, hemos logrado modificar a Escherichia coli, que es una bacteria que crece mucho, muy rápido, y que es la que más hemos modificado, y le hemos metido, por ejemplo, para que produzca todos los medicamentos que ustedes pueden encontrar en la farmacia de forma pura. Los podemos producir en estos cilindros. Y imagínense la cantidad de medio de cultivo aquí que se presenta. Entonces, en los costos de los medicamentos, nosotros nos podemos dar cuenta cómo se están produciendo, ¿sí? Por ejemplo, hay medicamentos que son carísimos. Hace unos días platicaba con un médico, un promotor de medicamentos, que me mostraba un nuevo antibiótico. Dice, este antibiótico, ¿sí? 5 días de tratamiento te cuestan 30,000 pesos. Con el puro antibiótico, ¿eh? Y para eso hay que estar hospitalizado y hay que tener un bicho bastante agresivo que nos va a llevar a otros requerimientos. Bueno, pues imagínense qué cantidad se puede producir de ese antibiótico, ¿sí? Y en cambio, por ejemplo, ustedes compran ampicilina en similares, por ejemplo, y les va a costar, no sé, 10 pesos, 12 pesos, y ahí ya le ganó la farmacia, ya le ganó el distribuidor, ya le ganó el fabricante. Entonces, ¿cuánto costó esa ampicilina originalmente? ¿Sí? Son cosas irrisorias, ¿sí? Bueno, y actualmente, por ejemplo, estamos viviendo una epidemia de coronavirus, ¿sí? Que se identificó y se diagnostica ya muy rápido. Pero, por ejemplo, en 2009 que apareció la epidemia de la influenza, ¿sí? Se reconocía que, por ejemplo, la influenza ya existe desde hace muchos años. Ha habido varias epidemias, varias pandemias, es decir, que afectan a todo el globo terráqueo, ¿sí? Y que están bien identificadas. Por ejemplo, la primera y más terrible para la humanidad fue la de 1918, acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. Le llamaron la gripe española porque a unos soldados americanos que venían de España hacia América fueron los primeros en enfermar, ¿sí? Dicen que más o menos generó entre 50 y 100 millones de muertes. ¿Saben cuántas muertes lleva el coronavirus al día de hoy? ¿Alguien lo vio por ahí? ¿Alguien lo sabe? ¿No? En todo el mundo o nada más en México, como quieran. Por ahí lo pueden buscar en alguna página. Perdón, no sé si alguien preguntó. Juan Pablo. 4.55 millones. Perdón, es que luego yo pongo la proyección aquí, no veo, no sé. Todavía no le agarro bien este programa. Bueno,
4.55 contra 50 a 100 millones, y en aquel tiempo no había cifras porque había países que no llevaban la contabilidad de sus muertos. México era uno de ellos. Sí, y yo recuerdo que me platicaba mi abuelo que durante este tiempo, él era pequeño, ¿sí? Y que, por ejemplo, él cuando él se quedó huérfano prácticamente, pero se quedó huérfano de toda la familia, ¿no? No se quedó ni con tíos, ni con papá, ni mamá, ni hermanos, ¿sí? Porque agarró parejo. Imagínense, en 1918 no había medicamentos, no había antibióticos, es más, en México no había ni hospitales. Sí, llegaba a las poblaciones que estaban muy apartadas, ¿sí? Y que donde no había un hospital y empezaba a morirse la gente ahí, solita, ¿sí? Entonces, esto de 50 a 100 millones de muertes es dudable, ¿sí? Porque en algunas estimaciones dicen que mató a 1 de cada 3 habitantes de este planeta. Entonces, realmente en Estados Unidos y en los países que ya llevan una contabilidad, pues eso fue lo que contabilizaron, ¿no? Eso más lo que murió en otros países que no llevan contabilidad. Bien, y vean, esta de 1957, aquí ya había antibióticos, ¿sí? Es una gripe asiática, de 1 a 4 millones de muertes por influenza. Esta es una variante, si se fijan aquí hay un H1N1, esta es una variante, H2N2 es otra variante diferente, en el 68 hay otra variante de H3N2, ¿sí? En el 2009 fue esta misma, ¿sí? La que generó la epidemia, ¿sí? Generó mucho menos muertes que aquí, o que en esta, ¿sí? Más o menos al año influenza anda matando entre 600 y 800 mil personas, no llega al millón. ¿Sí? Entonces, bueno, más o menos, si nos fuéramos a lo que México tiene, ¿sí? Podríamos decir que influenza y coronavirus generan el mismo daño en México. ¿Por qué le tenemos miedo al coronavirus? Pues porque es muy transmisible, es mucho más transmisible que influenza. Y además no hay medicamentos todavía que puedan curarlo. ¿Sí? Y estas pandemias han existido durante mucho tiempo en la humanidad y han generado muchos problemas. Por eso se creó la Organización Mundial para la Salud, para combatir este tipo de pandemias. Y en América tenemos la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Que alguien por ahí quiere quitar. Igual puede ser posible, igual puede ser buena idea, igual no, ¿sí? Pero una de las funciones de estos organismos es detectar dónde hay brotes. Y, por ejemplo, ellos son los que están monitorizando las diferentes instituciones en México, instituciones de salud, para ver cuándo surgen brotes de alguna enfermedad. México tiene pues muy clara la idea de que fue un virus, el virus de la viruela, quien realmente vino a conquistar al pueblo azteca. Sí, fue el que terminó prácticamente con más cantidad de muertos que los mismos españoles que llegaron, porque no llegaron creo que llegaron un poquito más de un centenar de españoles, ¿sí? Más de 100 españoles. 100 españoles no pudieron luchar con tanto, creo que los aztecas eran 300 o 400 mil. ¿Cómo les iban a ganar? O sea, aunque hubieran traído armas de fuego, era difícil. Pero fue gracias a la viruela, ¿sí? Que no existía en el país, en América, en realidad no existía la viruela, que fue enfermando y fue matando a mucha gente. Entonces, una gente enferma por viruela, pues ni siquiera se puede levantar. Imagínense un guerrero que le dio viruela, pues ¿cómo se iba a defender? No podía. ¿Cómo iba a defender a su pueblo? Menos, ¿sí? Entonces, actualmente la epidemiología, el estudio de las pandemias,
ha permitido saber el origen, la transmisión, hacia qué organismos pueden ser transmitidos algunos virus, algunas bacterias, y cómo llegan al humano, cómo afectan en el humano y cómo pueden ser tratados. Y bueno, algunas otras bacterias, la verdad es que son muy ricas, son muy buenas, bacterias y hongos. Por ejemplo, tenemos una industria alimentaria que ha sido enriquecida por las bacterias y los hongos que nosotros hemos sabido y aprendido a purificar. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del pan, ¿sí? Tenemos la levadura del pan, que es un hongo que ya tenemos una cepa especial y que es la que se vende como levadura de pan, que es muy buena para generar compuestos, ¿sí? Y tenemos otras bacterias, por ejemplo, las que generan yogur, Yakult, y todos estos productos lácteos y quesos que ya son industriales, o la famosa cerveza. La cerveza que es fermentada de diferentes plantas, ¿sí? Que generan alcohol, gran cantidad de alcohol, ¿sí? Entonces, podemos generar medicamentos, podemos generar cualquier cosa. Y por ahí del 1982, ustedes seguramente no habían nacido en ese año, 1982 tuvimos un derrame de petróleo por un buque que cayó por allá en Alaska y se salió todo el petróleo hacia las playas de Alaska. Entonces toda la costa este de Alaska se contaminó y dijeron, no, eso no se va a quitar en 100 años. Ese petróleo que llegó a las playas no lo vamos a poder quitar en 100 años. Entonces, afortunadamente, desde entonces empezaron los científicos a buscar bacterias que destruían el petróleo, ¿sí? Las cultivaron y las fueron a aplicar en la superficie de esas costas y resulta que hoy en la actualidad está perfectamente limpio, libre de petróleo Alaska, ¿sí? Y se siguen utilizando en varios derrames de petróleo que se generan, porque donde hay petróleo siempre va a haber derrames, y sí han podido recuperar lugares que estaban muy contaminados, ¿sí? A prácticamente hacerlos, bueno, donde muchas plantas no podían crecer, ¿sí? Hacerlos llenos de vida. Necesitamos obviamente más presupuesto ahí, necesitamos más gente que esté estudiando cómo hacerle, porque estoy seguro que hasta los desiertos se podrían transformar en tierra fértil. Y aquí está la bioremediación, es algo muy actual, algo que se puede hacer, algo que podemos nosotros estar aplicando gracias al estudio de las bacterias y de los microbios. La compostación, el composteo. Y por aquí en la UNAM hay un doctor que está estudiando una técnica de composteo muy innovadora porque rápidamente destruyes todos los compuestos orgánicos, ¿sí? Y los conviertes en fertilizantes. Y estos fertilizantes te ayudan a que obtengas alimentos, nutrientes. Entonces realmente ese estudio, sí, se debería de permeabilizar a la población para que lo haga de manera normal, ¿no? El tratamiento de aguas residuales. Sí, yo recuerdo que cuando estaba estudiando, estaba un doctor ahí haciendo apenas su maestría, todavía creo que trabaja en el Instituto de Investigaciones, ya es doctor en ciencia, pero en aquel tiempo estaba haciendo la maestría, y estaba estudiando las bacterias acá de ¿cómo se llama este lugar donde está la mariposa monarca? Pero que además hay minas. A ver, ¿quién es de por allá? En los pueblitos ahí cerca de la monarca, donde están los santuarios de la monarca, donde hay minas. ¿Angangueo? Angangueo, ándale, gracias. Bueno, él se iba a esas minas de Angangueo a buscar bacterias y resulta que encontró unas bacterias que podían
o que tenían, mejor dicho, la capacidad de comer metales, ¿sí? Y otras que podían comer un compuesto que se llama cianuro. El cianuro es un compuesto que se utiliza para extraer el oro. Es el único compuesto que puede reaccionar con el oro y lo utilizan para extraerlo. Pero es altamente tóxico para cualquier forma de vida, ¿sí? El cianuro, para que se den una idea de lo que es, lo utilizaban los alemanes, lo ponían en cápsulas de vidrio y lo cargaban en su boca, porque si los capturaban simplemente rompían esa cápsula de vidrio, ¿sí? Y en cuestión de minutos moría la persona antes de que fuera siquiera interrogada. Hasta ese grado de toxicidad es. Entonces, este investigador descubrió una bacteria que era capaz de destruir ese cianuro. Entonces, ¿qué hicieron los americanos cuando leyeron el artículo que publicó? A ver, pues vamos a agarrar la bacteria y vamos a llevarla al agua que se utiliza para extraer el oro acá en nuestras minas, y resulta que les funcionó, ¿sí? Después de que pasaba el agua a través de cultivos de estas bacterias, ¿sí? Quitaban a la bacteria y lo que obtenían era agua pura, agua que no estaba contaminada. Pero en México, por ejemplo, se ha obtenido biogás. Allá para La Piedad yo trabajé en un estudio para producir biogás a partir del excremento de cerdos, ¿sí? Lodos que se transformaban en abonos agrícolas, ¿sí? Y obviamente agua pura. Eso ya existe. Creo que esto es lo mismo que les he pedido las otras veces, ¿eh? No le hago mucho caso ya. Pero aquí hay un cuestionario de apoyo. No sé si tengan alguna pregunta. Solo si podría regresar un poquito al cuestionario. Ahorita se los mando en Ok. el archivo, ¿no? Para que lo tengan, digo. ¿Preguntas de la plática de hoy, del tema de hoy? No, pero todo bien, profe, estuvo muy bien. Muy bien, pues si no tienen ninguna pregunta, ahorita les paso el tema en toda la presentación para las preguntas y para que las contesten. Y vamos a empezar a analizar ya poco a poco lo que vienen siendo las bacterias, ¿sale? No, le dejamos aquí, nos vemos en día martes. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, maestro. Ok. Nos vemos el día martes y que tengan bonito fin de semana, muchachos. Gracias, profe. Que tenga bonita semana. Cuídense.